Bueno, este es un ejercicio de la guía. Sí, yo lo resolví el jueves en la clase virtual de apoyo de Paternal. Seguramente la estén subiendo al grupo del CESE en cualquier momento. Así que les propongo resolver a partir del ejercicio 2, del ejercicio propuesto 2. Y después, si quieren ver alguno de la guía, lo vemos. También no hay drama. Yo diría de empezar por el ejercicio 4, ¿sí? Que nos pide resuelva el modelo de regresión que nos pide la recta, ¿sí? Para empezar desde cero. Sí, en realidad tendríamos que empezar por el ejercicio 1, pero como ya les dije, ya está resuelto, ya lo van a tener después, para no volver a hacer el mismo ejercicio. Acá lo que tenemos son las muestras por separado, ¿sí? Nos da cada valor de x y cada valor de y. Y después es plantear una tabla y empezar a hacer las sumatorias. Pero hay veces que directamente nos dan las sumatorias, ¿sí? Suma, 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 suma. Y nosotros tenemos que interpretar esos valores y a partir de esas sumatorias que nos dan, nosotros vamos a armar todo lo que necesitemos. Bien, el ejercicio 4 nos dice: a continuación se presentan los resultados de un estudio cuyo objetivo fue la caracterización productiva de los cultivos de pimiento en Cuba para establecer la eficiencia de la selección. Tremendo. Uno lee así como empieza el enunciado y no tiene absolutamente nada que ver con lo que estábamos viendo. Igual no nos está diciendo absolutamente nada. Características generales de las subplantaciones de pimiento en ciclos productivos. Bueno, nos sigue sacando a pasear, no nos dice absolutamente nada. Nos dice cantidad total de observaciones, 8. Suma del peso promedio por fruto en gramos. Y nos mete la palabra rango para que uno se empiece a marear. Suma del rendimiento promedio por planta en kilogramos, suma del cuadrado de la variable explicativa, suma del producto entre la variable explicativa y la variable explicada, suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y la variable estimada, suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y su media. Nos llena de todos esos datos que a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido preguntar y después empieza a preguntar cosas. Nos dice, resuelva el modelo de regresión que explique el rendimiento promedio por planta en función del peso promedio por fruto. Escriba la ecuación del modelo. B. Estime el rendimiento promedio por planta cuando el peso del fruto es de 90 gramos. C. Calcule la medida de la intensidad de la relación e interprete su resultado. Bien. En esta unidad siempre vamos a tener una variable x y una variable y, dijimos. Una explicada y otra explicativa. Lo que primero tenemos que hacer es identificar quién es x y quién es y. A ver si puedo poner el enunciado acá arriba. Puedo ponerlo, pero me tapa el Excel. Es como muy largo. Vamos a borrar toda la parte de arriba que no dice absolutamente nada. A ver ahí. Perfecto. Ahí está. Bueno, acá si seríamos estudiantes conscientes queriendo ser profesionales aptos, lo que tendríamos que hacer es analizar cuál es la variable que explica a la otra, ¿sí? Cuál es la variable explicada y cuál es la variable explicativa.
o cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Pero, como estamos en una situación de pandemia, vamos directamente a los bifes y vamos a ver que hay una variable que nos dice la palabra estimar. Esa variable que nos diga estimar va a ser la y. Por descarte, la otra va a ser la x. Ya vimos todo el enunciado principal que no nos dice absolutamente nada. ¿Sí? Se presentan los resultados de un estudio cuyo objetivo fue la caracterización productiva de los cultivos de pimiento en Cuba para establecer la eficiencia de la selección. Increíble, toda una historia que no nos interesa. Vamos directamente al inciso A, que nos pide resuelva el modelo de regresión que explique el rendimiento promedio por planta. Sí, o sea que ahí me está dando la variable explicativa. Lo que dijimos que era variable explicativa, habíamos dicho que era... Teníamos variable explicativa x, variable explicada y. Resuelva el modelo de regresión que explique el rendimiento promedio por planta en función del peso promedio por fruto. Escriba la ecuación del modelo. Sí, de vuelta. Es un ejercicio bastante voltero, pero la estiro demasiado. En el inciso B, ahí tenemos la palabra mágica. Nos dice, estime el rendimiento promedio por planta cuando el peso del fruto es 90 gramos. Entonces, estime la variable y va a ser el rendimiento promedio por planta. El peso del fruto va a ser la variable x. ¿Sí? Entonces, en algún lugar de todo el ejercicio, seguramente en los últimos incisos, cuando ya deje de leer, me va a decir la palabra estime. La variable que me diga estime va a ser la y. ¿Sí? La estimada va a ser la variable y. Entonces, ahora empezamos a copiar los datos que tenemos. Nos dice cantidad de observaciones. Cantidad de observaciones. Ese dato es lo que conocimos siempre como tamaño de la muestra. 8. Después nos dice suma del peso promedio por fruto en gramos. Suma del peso promedio por fruto en gramos. O sea que me está dando la sumatoria. A ver si tengo por acá la sumatoria. La sumatoria de las x. ¿Sí? Dijimos que el peso promedio por fruto era la variable x. Entonces ponemos 598,45. Seguimos. Suma del rendimiento promedio por planta. Me está dando la suma de las y. 8,58. Suma del cuadrado de la variable explicativa.
suma del cuadrado de la variable explicativa me está dando la suma del cuadrado de la x. Que en este caso es 46, 149 con 91. Y tenemos suma del producto entre la variable explicativa y la variable explicada. Variable explicativa es x, variable explicada es y. Entonces el dato que me está dando es nos dice suma del producto, o sea que es la sumatoria de algo que se está multiplicando. ¿Quiénes se están multiplicando? La variable explicativa y la variable explicada. $657 con 47. Y después nos da otros últimos dos trabalenguas que nos dice suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y la variable estimada. Vamos de vuelta. Suma de la diferencia cuadrática, diferencia es una resta, y nos dice diferencia cuadrática, o sea que esa diferencia va a estar al cuadrado. La diferencia entre quién y quién, entre la variable explicada, que dijimos que era la y la variable estimada. ¿Sí? La variable estimada era la y sombrerito. ¿Sí? Y sombrerito, valor estimado o ajustado. Y vemos que y menos y sombrerito al cuadrado, la sumatoria de la diferencia cuadrática entre la variable estimada, entre la variable explicada y la variable estimada, es el SCE. Entonces, muy sutilmente nos está dando ese dato. Que nos dice que es 0,1484. Y después nos dice suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y su media. Suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y su media. La media de la variable explicada va a ser y raya. Que nos dice 0,3253. Que a su vez la suma de la diferencia cuadrática entre la variable explicada y su media es igual a la sumatoria de los cuadrados totales. O sea que me está dando la variación total o sumatoria de los cuadrados totales. O sea que con un simple despeje ya tengo la sumatoria de los cuadrados de la regresión, ¿sí? Que es el tercero que falta. Bueno, resuelvo el modelo de regresión
que explique el rendimiento promedio por planta en función del peso promedio por fruto, escriba la ecuación del modelo. Vamos a calcular B. Vamos a ver si tenemos todos los datos. Nos pide sumatoria de X por Y. Lo tenemos acá. Sumatoria de X. Lo tenemos acá. Sumatoria de Y, perdón. Lo tenemos ahí. Sumatoria de X lo tenemos acá. N lo tenemos acá. 8. Sumatoria al cuadrado de las X lo tenemos acá. Sumatoria de X al cuadrado. Repite sumatoria de X. Y N. Tenemos todos los datos. ¿Sí? Ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente la cuenta y resolver. Entonces, esto quedaría sumatoria de X por Y. Nos quedaría 657,47 menos, abrimos paréntesis, 8,58 por 598,45. Todo ese paréntesis dividido 8. Dividido sumatoria al cuadrado de las X. 46.149,91 menos sumatoria de las X al cuadrado. O sea que esto es 598,45 elevado al cuadrado dividido 8. Vamos a pedirle directamente al Excel que resuelva las cuentas. Para el numerador va a ser este número menos este número por este número dividido 8. ¿Sí? Si la calculadora separa en términos, quiero suponer que el Excel también. Y nos da este resultado. Vamos con la cuenta del denominador. Nos va a quedar este número menos este número elevado al cuadrado dividido este número. Esto dividido esto. Vamos a ponerle un poco más de decimales. $0,11311. Bien, tenemos el dato de B. Vamos a ponerlo pintado. Ahí está. Tenemos el dato de B sub 1, que es lo mismo que nosotros llamamos B. Vamos a calcular ahora el coeficiente A, o B sub 0.
Esto quedaría y raya menos el b sub 1, que es este valor, por x raya. Entonces necesitamos calcular y raya y x raya, que como vimos son las medias de esas dos variables. X raya es la sumatoria de las x dividido n. Y raya es la sumatoria de las y dividido n. Entonces, x raya va a ser 598,45 dividido 8. Y raya va a ser la sumatoria de las y, o sea que va a ser 8,58 dividido 8. Y ahí tenemos los dos valores. Entonces, acá ponemos 1,0725 menos 0,011311, ¿sí? El valor de b sub 1, el que tenemos acá, por x raya, que es 74,8625. Esto sería este valor menos este valor por este valor. Y nos queda el valor de b sub 0. Entonces, la recta quedaría armada como y sombrerito y conito es igual a a más b por x. Entonces, en este caso quedaría 0,2264 más 0,11311 x. Y ahí nos quedaría armada la recta. ¿Sí? Este es el modelo de regresión que explica el rendimiento promedio por planta en función del peso promedio por fruto. Si bien no es tan complicado, ¿sí? Solamente es usar las fórmulas, ¿sí? Y estas fórmulas en la mayoría de los cursos se las van a dar, ¿sí? No es necesario que se memoricen esto. ¿Sí? Las fórmulas permitidas generalmente están estas dos fórmulas para que solamente las apliquen. ¿Sí? No les van a decir quién es B1 y quién es B0, pero estas fórmulas generalmente en el común de los cursos las van a poder tener. Igual se dan cuenta que esta es B0 porque acá tiene B1. ¿Sí? La fórmula de B1 no puede tener B sub 1. Bien, acá me comí un 0, perfecto. Vamos a ver igual cómo hacer todas estas cosas con la calculadora. ¿Sí? Porque más allá de que nos den las fórmulas, antes de entregar el parcial para saber si está bien armada la recta, tenemos a una aliada, ¿sí? Tenemos a una compañera que sabe muchísimo de matemáticas, que es la calculadora, ¿sí? Es la única ayuda que vamos a tener en el parcial presencial. Entonces,
vamos a primero resetearla. ¿Sí? Como hacemos siempre, antes de cargar los datos, Shift Mode 3, Reset All, le damos igual, listo, la calculadora quedó limpia. Ahora, de la misma manera que nosotros íbamos a modo estadístico, ahora vamos a ir a modo regresión. Entonces ponemos Mode hasta que nos aparece la opción Reg. Yo creo que en mi calculadora, a ver, me aparece directamente la opción 3 al principio. Depende del modelo de la calculadora. Elegimos la opción Reg, de regresión. Cuando elegimos la opción Reg, nos pregunta la calculadora si queremos regresión lineal, regresión logarítmica, regresión exponencial, potencial, inversa o cuadrática. Muy humildemente vamos a decirle, no, quédate tranquila, la lineal. Y acá chiquitito nos va a decir Reg. Ahora, ¿cómo hacemos para contarle toda esta historia a la calculadora? La carga de datos es similar a como hacíamos con la carga de la varianza y todo eso para los cálculos de la varianza, esperanza y desvío. Vamos a ver cómo cargar los datos en los casos donde tenemos ya las sumatorias, ¿sí? Ya las sumas ya las tenemos como datos. Vamos a ver que la memoria de la calculadora tiene todo este renglón, tiene todas las letras, ¿sí? Vamos a poner un poco más grande la calculadora. Ahí está. Ahí está. Quería recordarme cómo era la carga. Una vez que estamos en formato regresión, lo que vamos a hacer es Shift 1 y ahí la calculadora nos va a mostrar en qué orden quiere que le carguemos los datos. ¿Sí? Acá la calculadora me está diciendo, en primer lugar, cargame el dato de la sumatoria del cuadrado de las x. En segundo lugar, cargame el dato de la sumatoria de las x. En tercer lugar, cargame el dato de la n. Vamos para la derecha. Y acá vuelve a empezar, pero este sería el cuarto dato, sumatoria del cuadrado de la y, dato que no tenemos. Después sumatoria de la y después sumatoria de la multiplicación. ¿Sí? Ese tiene que ser el orden en el que nosotros vamos a cargar los datos. Dependiendo del modelo de la calculadora puede ser que lo tengan en otro orden. Se los muestro para que sigan el orden que cada calculadora les pide. Entonces vamos a cargar el dato de la sumatoria al cuadrado de las x. Sumatoria al cuadrado de las x nos dice que es 46.149,91. Vamos a cargarlo en el primer espacio de la memoria, ¿sí? Los espacios de la memoria son las letras que vemos en rojo en esta fila. Vamos a apretar Shift, RCL y la tecla que tenga la memoria A. ¿Sí? Si no lo tienen así, tienen que buscar la opción STO, ¿sí? Store. Como yo lo tengo en amarillo acá arriba, tengo que apretar Shift, RCL. Generalmente el RCL y el Store están en la misma tecla. ¿Sí? Cuando les aparece la flechita A, quiere decir que
se guardó en ese lugar. Después, lugar 2, sumatoria de las X. Sumatoria de las X, 598,45. Shift RCL B. Volvemos a preguntar. 3. Va la N. N nos dijo que es 8. Lo guardamos en C, el tercer lugar. Cuarto lugar, quiere la sumatoria al cuadrado de las Y. Ese dato no lo tenemos. No se lo vamos a dar. Igual, para la recta de regresión no importa. Si lo tuviéramos, también nos daría otros datos. Así que vamos a... Este lugar lo tenemos que dejar vacío. Lo que sería el cuarto. La D tiene que estar vacía. En la E vamos a guardar sumatoria de las Y. Y en la F vamos a guardar sumatoria de X por Y. Entonces, sumatoria de las Y, 8,58. 8,58. Ojo porque un decimal que cargamos mal y nos da otra cosa. Escribimos el número. Shift RCL E. Y el último, que era la multiplicación, 657 con 47. Con RCL podemos chequear los datos que están guardados. En este tiene que decir 0, perfecto. Genial, ya cargamos todos los datos. Vamos a empezar tranqui pidiéndole, haciendo Shift 2. Vamos a pedirle X raya, si es el dato que nosotros ya calculamos, que nos dio 74,80. Vemos que acá tenemos 74,80, 625, clavado. Shift 2, podemos pedirle los desvíos insesgados. Vamos para la derecha, tenemos Y raya, el desvío de Y, y el desvío insesgado de Y. Vamos a pedirle Y raya, que a nosotros nos dio 1,0725. 1,0725. Vamos a ver qué más nos puede ofrecer. Acá es donde viene lo que les quería mostrar. Si vamos de vuelta para la derecha, nos dice A, B y R. Y acá es la razón por la que a mí me gusta llamarlo A al B0 y B al B1. Acá creo que tapa la calculadora, a ver si lo corro por acá. Vamos a empezar pidiéndole B, que es lo que sería nuestro B1, que sería 0,011311. Le pedimos B igual y nos dice 0,0113, y ahí vemos que está redondeado el Excel. 3 en vez de 11 nos dice 10, 5, 1, 6. ¿Sí? Todos los decimales, no se le escapa ningún decimal a la calculadora. Y ahí tenemos el coeficiente B. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a pedirle el coeficiente A. Opción 1. Y nos dice 0,2264, 0,2644. ¿Sí? De esta manera pueden corroborar si la recta está bien armada. ¿Sí? La calculadora hace todas las cuentas que nosotros ya hicimos antes. Bien, esto sería el inciso A.
El inciso B nos dice, estima el rendimiento promedio por planta cuando el peso del fruto es de 90 gramos. Entonces el peso por fruto es la X. Lo que tenemos que hacer es reemplazar la X por 90 y hacer la cuenta. Que en este caso sería este número más este número por 90. Después, dependiendo del profesor, sean minuciosos con las medidas. Si uno tiene que hacer una respuesta, ¿sí? Responder esta pregunta, nos dice, estima el rendimiento promedio por planta cuando el peso del fruto es de 90 gramos. Ese 1,244349 está en kilos. Fíjense que el peso promedio sí está en gramos, pero el rendimiento promedio por planta está en kilos. Así que nosotros le cargamos los datos en gramos, pero el resultado nos da en kilos. ¿Sí? No importa que la variable X esté en gramos y la variable Y esté en kilos, siempre y cuando toda la variable X esté en gramos y toda la variable Y esté en kilos. Por ejemplo, si acá no nos hubiese dado el 90 en gramos, nosotros teníamos que transformarlo en gramos para meterlo en la recta. Y vamos a pasar al punto C. Donde nos dice calcule la medida de la intensidad de la relación e interprete el resultado. Volvemos al resumen. Coeficiente de correlación nos va a decir cómo es la relación entre las dos variables. O sea que lo que hay que averiguar es el R. Más allá de toda la catarata de fórmulas que tenemos acá, vamos a ver que por los datos que tenemos, lo que nos conviene hacer es la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la regresión y la sumatoria de los cuadrados totales. Entonces tenemos R. Lo único que tenemos que hacer es la división y después calcular la raíz. Sumatoria de los cuadrados de la regresión no lo tenemos la sumatoria de los cuadrados totales. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados de la regresión más la sumatoria de los cuadrados del error.
sumatoria de los cuadrados totales, tenemos como dato que es 0,3253. Sumatoria de los cuadrados de la regresión no lo sabemos, sumatoria de los cuadrados del error es 0,1484. Este pasa restando. Y nos queda que la sumatoria de los cuadrados de la regresión es este número menos este número. 0,1769. Entonces, esto va a ser, a ver cómo lo escribo, raíz de sumatoria de los cuadrados de la regresión 0,1769 dividido 0,3253. Entonces, esto va a ser la raíz de este número dividido este número. Bien, ahí tenemos el 3,3253. ¿En dónde? Ah, mala mía, de vuelta. Igual las cuentas están bien hechas porque acá estoy referenciando esto. 3,3253, 1484, sí. Bien, gracias igual por la aclaración. Y ahí llegamos al coeficiente de correlación. Sí, pero fíjense que lo que a mí me importa de la R es el signo. Y si yo calculo el R a partir de la raíz cuadrada, a partir de una raíz cuadrada, esto siempre va a ser positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos el signo de es el signo de B. ¿Sí? R toma el signo de B. O sea que siempre que nosotros calculemos R a partir de la raíz cuadrada de R cuadrado, a nosotros siempre nos va a dar un resultado positivo. Entonces, lo que nos importa es el signo. Y eso nos lo va a dar la pendiente de la recta. O sea que el signo de esta B o B sub 1 es lo que nos va a indicar el signo de R. En este caso, B sub 1 es positivo, ¿sí? Es muy chiquitito, pero es positivo. Entonces,
Vamos a ponerlo con el signo. Entonces, interprete el resultado, quiere decir que hay relación lineal directa entre ambas variables. Bueno, acá nos varía un par de decimales, debe ser por una cuestión de redondeo. Después, el ejercicio 5 es similar. Sí, es más, diría que es hasta un poco más fácil porque ya nos dice quién es X y quién es Y. Y nos da los mismos datos. Ni siquiera hay que interpretarlo de sumatoria, de diferencia, de cuadrados. Modelo de regresión, estime, y acá directamente coeficiente de correlación. Es lo mismo que el ejercicio anterior, nada más que ya nos da los datos un poco más servidos. Vamos a volver al ejercicio 2. Vamos a ver cómo sería este ejercicio 2, que es más teórico que otra cosa. Vamos a ver que no tenemos que hacer cuentas, pero está bueno para ir puliendo esas cosas teóricas que siempre quedan. Ahí estamos, un poco más grande. Bien, otro tipo de ejercicio que se nos puede presentar es como este, donde ya nos da la recta de regresión. O sea, lo único o gran parte de lo que nosotros sabíamos hacer ya nos lo da hecho. Y nos empieza a preguntar directamente. Entonces nos da la recta y nos dice: la siguiente recta de regresión surge de los valores correspondientes a las proporciones de personas asalariadas no registradas correspondientes a los meses de mayo de 1992 a 2003, ambos inclusive. Y nos da la recta. Nos dice 1,08 menos 1,137 X. Y nos pregunta, si la variable independiente toma valor 0,48, ¿qué se puede esperar? Entonces, inciso A,
Me dice variable independiente toma valor 0,48. Variable independiente es la x. O sea que lo que me está diciendo es que cuando x vale 0,48, ¿qué podemos esperar? Lo que tenemos que hacer es reemplazar a la x por 0,48. Como esto está en porcentajes, vamos a decir que se espera que el 53,40% de las personas asalariadas no estén registradas. ¿Sí? Es simplemente reemplazar el cuentito que nos cuentan, reemplazar en las variables y depende de quién sea x y quién sea y, responder. Vamos a pasar al inciso B. Nos dice si el coeficiente de determinación es 0,980975. ¿Qué puede usted explicar? Coeficiente de determinación. Nos va a decir qué porcentaje de la variación está explicada por el modelo. Volvemos al Excel. ¿Qué puede usted explicar? Que el 98,0975% está explicado por el modelo lineal. ¿Cuál es el valor del coeficiente de correlación lineal? ¿Qué puede usted afirmar teóricamente? En el B me preguntaba el coeficiente de determinación y ahora me pregunta el de correlación. El de correlación es R, que es la raíz cuadrada de R cuadrado. R cuadrado era el inciso anterior, entonces si le aplicamos la raíz, ya tenemos el valor del coeficiente de correlación. Pero vamos a ver que nos va a quedar positivo, ¿sí? Porque siempre que calculemos R a partir de una raíz cuadrada, inevitablemente nos va a quedar un resultado positivo. Entonces tenemos que fijarnos el signo de la pendiente de la recta. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,980975. Entonces raíz 0,980975 nos da este valor. Pero, como dijimos, es una raíz cuadrada. Entonces tenemos que fijarnos el signo de B, si el signo de la pendiente. Y en este caso es negativo, si es menos 1,137.
Entonces, como R siempre toma el signo de B, en este caso, puntualmente en este caso, va a ser negativo. Y ahí nos cambia la respuesta. ¿Qué puede usted afirmar teóricamente? Que la relación lineal entre ambas variables es inversa o indirecta. ¿Sí? Por el signo. Por eso es muy importante, y esta trampa es típica, por lo menos en los parciales presenciales, de regalarles el valor de r cuadrado y después pedirles el valor de r para que ustedes vayan a través de la raíz y se olviden del signo, ¿sí? Que es lo más importante del coeficiente de correlación. ¿Sí? Así que presten atención siempre a chequear que tengan el mismo signo, que r y la pendiente, así sea que la llamen b o b sub 1, tengan siempre el mismo signo. ¿Sí? Porque la raíz cuadrada siempre nos va a dar un resultado positivo. Bien, hicimos el 4, el 5 es muy similar al 4, el 2 lo hicimos recién. Este es bastante sencillo, nos da exactamente los datos que necesitamos para armar la recta. Nos da la varianza de x y nos da la covarianza de xy. Y nos pide hallar la recta. Entonces nos da la varianza y nos da la covarianza. Nos da la varianza de x y el dato de la covarianza. Nos está dando la varianza de x y nos está dando el dato de la covarianza. Y nos pide que armemos la recta. La división de esos únicos dos números que nos está dando es la pendiente. Una vez que tenemos la pendiente, es reemplazarlo en esta fórmula de la media de y y la media de x y tenemos el otro coeficiente. Y ahí ya nos queda armada la recta. ¿Sí? Después, ¿cómo calculamos x raya e y raya? X raya es la sumatoria de las x, o sea 1 más 2 más 4 más 5 dividido 4. Y raya, ¿cómo lo hacemos? 10 más 7 más 3 más 2, también dividido 4. ¿Sí? Acá el tamaño de muestra es igual a 4. Acá nos da sumatoria de los cuadrados totales, 41, y sumatoria de los cuadrados residual. ¿Sí? Es lo que nosotros vimos acá como sumatoria de los cuadrados del error. La proporción de la variable explicada es r cuadrado. Sumatoria de los cuadrados totales lo tenemos, sumatoria de los cuadrados de la regresión no lo tenemos, pero nos da sumatoria de los cuadrados del error, ¿sí? Que ahí lo llama residual. Este pasa del otro lado restando y tenemos este valor. Teniendo ese valor, podemos averiguar la proporción de variable explicada. ¿Sí? Que en este caso la cuenta fácil sería 40, porque hacemos 41 menos 1, nos da 40, acá sería 40 sobre 41. Coeficiente de correlación lineal
tenemos que sacarle la raíz cuadrada a este resultado que nos dio acá. Y tenemos el coeficiente de correlación lineal. Y ojo, porque hay que fijarnos el signo de la pendiente, que en este caso va a ser negativa porque la varianza es negativa. Cuando ustedes hagan este número dividido este número, les va a dar un número negativo. O sea que este valor va en negativo. Después, la varianza muestral de I. Vamos a las fórmulas. La varianza muestral de I es la sumatoria de I menos I raya al cuadrado dividido en n-1. Este dato que tenemos acá es exactamente I menos I raya al cuadrado. Es la sumatoria de los cuadrados totales. La sumatoria de I menos I raya al cuadrado. Dato que tenemos. Entonces, sumatoria de los cuadrados totales dividido en n-1. Venimos acá, suma de cuadrados total, o sea que hay que hacer 41 dividido n-1, o sea 41 dividido 3. ¿Sí? Tenemos 4 muestras, o sea que este ejercicio ni siquiera hizo falta escribir. Así a simple vista ya podemos resolverlo todo. Me interesa que veamos el ejercicio 6, que es por ahí un poco más diferente. Este es parecido al que vimos recién. Ya te da la recta y después empieza a preguntarte cosas y empezás a sacar datos de acá. Te da la pendiente, te da la ordenada del origen, te da la variación total de vuelta, te da la parte que no está explicada, te da el tamaño de muestra y te pide que calculen siempre lo mismo. Vamos a hacer el ejercicio 6. Bien, acá nos dice, para estimar la efectividad de un aviso de la productora, la productora debe elegir entre dos modelos. Uno en el que la variable regresora es el presupuesto invertido en el aviso y otro en el que la variable regresora es la cantidad de minutos que el aviso está al aire. Y nos da los dos modelos. Modelo presupuesto, modelo minutos, y nos da el coeficiente de correlación. Vamos a escribirlo. Presupuesto, minutos. Coeficiente de correlación, como ya estamos en confianza, vamos a llamarle R. Coeficiente de determinación, R cuadrado para los amigos. Desvío de la estimación, SE. Tamaño de la muestra, N. Suma de los cuadrados totales. Los datos que tenemos, 0,9, después acá tenemos 0,49, 5,17, tamaño de muestra 10,10, sumatoria de los cuadrados totales 400. R y R cuadrado los podemos sacar muy fácil.
Si tenemos r y queremos averiguar r cuadrado, lo que hay que hacer es esto, elevarlo al cuadrado, ¿sí? 0,81. Y acá el paso inverso va a ser la raíz de 0,49. En este caso deberíamos chequear el signo de la pendiente de la recta, dato que no tenemos. Igual presumimos que la relación es directa, ¿sí? Cuantos más minutos esté la publicidad al aire, vamos a decir que va a ser más efectiva, ¿sí? La relación es directa cuando crece una y también crece la otra, e inversa es que cuando crece una, la otra decrece. En este caso podemos ver que claramente la relación es directa, por eso el signo va a ser positivo. Después, entre el cuadrado y la raíz, estas cosas se resuelven. Vamos a ver ahora, para completar este dato, el desvío de la estimación. Traemos la fórmula. Nosotros necesitamos la sumatoria de los cuadrados del error. Y el único dato que tenemos es la sumatoria de cuadrados totales. Vamos a ver que acá siempre se forma una triangulación entre el r cuadrado, el SE y las tres sumatorias, ¿sí? La medida de la bondad del ajuste. ¿Sí? Acá tenemos a los tres protagonistas: sumatoria de los cuadrados del error, sumatoria de los cuadrados de la regresión y sumatoria de cuadrados totales. Estos tres, los que necesitemos, se van a despejar de estas fórmulas. R cuadrado lo tenemos, 0,81. Entonces nosotros sabemos que 0,81 es igual a la sumatoria de los cuadrados de la regresión dividido la sumatoria de los cuadrados totales, que me dice que es 400. ¿Sí? Ese dato sí lo tengo. De presupuesto sí lo tengo. Entonces, con un simple despeje podemos ver que sumatoria de los cuadrados de la regresión es igual a 0,81 por 400. ¿Sí? Este pasa multiplicando. A ver si queda algún decimal. No, perfecto. Entonces tenemos sumatoria de los cuadrados de la regresión. Si tenemos la sumatoria de los cuadrados de la regresión, podemos sacar todo desde la ecuación. Sumatoria de los cuadrados totales es igual a la sumatoria de los cuadrados de la regresión más la sumatoria de los cuadrados del error. Sumatoria de los cuadrados totales, dato del ejercicio, 400. Sumatoria de los cuadrados de la regresión, lo calculamos recién, 324. Sumatoria de los cuadrados del error es lo que queremos averiguar. Esto pasa restando. Esto queda 400 menos 324, nos queda 76. Ahora que tenemos la sumatoria de los cuadrados del error, podemos venir acá y decir que esto es igual a la raíz
de 76 sobre n-2, 10 menos 2. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces, esto sería la raíz de SC, que es 76, dividido 10 menos 2, que es igual a 8, (3,08), vamos a darle un decimal más, 0,822. ¿Sí? Así es como hacemos toda la vuelta para averiguar la varianza de la estimación. Nosotros necesitamos el SC, como no lo tenemos que despejarlo de la fórmula del R cuadrado, pero tampoco tenemos el dato del SCR. Entonces, 0,81 es el R cuadrado, lo calculamos recién, haciendo el cuadrado de 0,9. Sumatoria de los cuadrados totales, 400. La única incógnita, sumatoria de los cuadrados de la regresión. Este pasa multiplicando, tenemos SCR. El único dato que nos falta es el SCE, lo despejamos de esta manera. Una vez que tenemos el dato del SCE, lo ponemos acá, hacemos la cuenta y llegamos al SE. De la misma manera vamos a calcular la sumatoria de los cuadrados totales para este modelo. Vamos a ver que todo sale de acá y de acá. Ahora el dato que tenemos es el SE, o sea que 5,17 es igual a la raíz está bien. Tenemos que esto es igual a la raíz del SC dividido 10 menos 2. Sí, esto vamos a ponerlo todo entre paréntesis. Despejando tenemos el dato del SCE. Total, nosotros siempre vamos a tener que llegar al SCT sumando SCR más SCE. Ahora, vamos a hacer, bueno, primero vamos a despejar de acá el SCE. ¿Sí? Lo despejamos directamente mirando de acá, sabiendo que n es igual a 10. Esto nos quedaría 5,17. ¿Sí? Acá está el 5,17. La raíz pasa como cuadrado. Después, multiplicando, pasa al 8. Y nos queda este valor. Acá tenemos el SCE.
¿sí? Lo despejamos de acá. 5,17 pasa a la raíz como cuadrado, después este 10 menos 2, que es igual a 8, va a pasar multiplicando y nos queda este valor de SCE. Ahora lo que vamos a hacer es volver a esta igualdad. Ya tenemos el SCE, pero nos falta el SCT y el SCR. Entonces, lo que vamos a hacer acá es la picardía de dividir todo por SCT. ¿Sí? Si yo divido de ambos lados por el mismo valor, la igualdad no se me altera. Ahora, SCT dividido SCT es igual a 1. SCR dividido SCT lo tenemos acá, es igual a R cuadrado. SC dividido SCT no sabemos cuánto es, pero SC tenemos que es 213,8312. Y R cuadrado, eso sí lo tenemos, es 0,49. Despejamos. Y nos quedaría, este pasa restando. Y nos quedaría de esta manera y después se invierte, nos quedaría SCT es igual a esto dividido esto. Esto quedaría entonces 1 menos 0,49 dividido 213,83. Vamos a ponerlo acá con todos los decimales. No, esto es al revés. Este pasa, el que pasa dividiendo es este. Sí, fíjense que este SCT pasa multiplicando y después esto es lo que pasa dividiendo. Acá nos quedaría al revés entonces. Esto dividido esto. 419,30 si le damos un poco más de decimales. 419,276863. Si quieren le cortamos los decimales para que coincida con la respuesta. Y así es como llegamos a completar el cuadro. ¿Sí? Es todo muy vueltero al principio cuando uno lo ve por primera vez. Pero después es saber que siempre se despejan las cosas de lo mismo. De la fórmula del SE vamos a sacar el SCE y de la fórmula del R cuadrado vamos a despejar tanto SCR como SCT. Y en caso de que nos falten los dos, es hacer el truco de dividir ambos lados de la igualdad por SCT y mágicamente esto se va a volver 1, el SCT se va a volver 1, esto se va a volver R cuadrado y acá nos va a quedar solamente la incógnita del SCT o del SCE en caso de que lo necesitemos. ¿Sí? Siempre nos va a quedar uno solo para despejar. ¿Qué modelo elegiríamos? Y decida cuál de los dos modelos elegiría para estimar la efectividad.
Bien, me comí eso. El que tiene r cuadrado más grande. Elegiríamos este. Fíjate que el r cuadrado lo que me dice coeficiente de determinación, el r cuadrado, nos va a decir qué porcentaje de la variación está explicado por el modelo. Entonces tenemos este modelo que está explicado, que explica un 81% y este modelo que explica un 49%. Entonces nos conviene elegir el modelo por supuesto. ¿Sí? Siempre que tengamos que elegir entre dos modelos, el que tenga el r cuadrado o coeficiente de determinación más grande es el que nos conviene.